Buenas tardes, nos encontramos el día de hoy para otro episodio de nuestro video podcast Bloque 12 de la Facultad de Derecho de la UPB. El día de hoy estamos con uno de los egresados penalistas más queridos por nosotros, el doctor Carlos Mario Molina Rubla. Profesor, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A usted, doctor. Bueno, comencemos por la época suya de estudiante. Cuéntenos cómo era estudiar en la playa, cómo eran las experiencias académicas. Bueno, yo les comento inicialmente que yo soy bolivariano de primero y primaria. Entonces yo empecé en Bolivariana, ojo, en el mismo bloque, haciendo primaria, donde ahora dictamos clase. Que era la casa de la hacienda. Ese era el bloque donde estaba primaria. Entonces yo conozco el edificio hace más de 50 años. Ya empezamos haciendo primaria, después bachillerato, y cuando estuvimos en la universidad ya nos tocó aquí en la playa. Entonces el cambio fue ese, venirnos de Laureles para el centro de la ciudad, en un edificio que compartíamos con otras facultades, parte de la Facultad de Derecho, que estaba por el lado de la playa. En la parte de atrás estaba trabajo social y psicología. Entonces estaban, digamos así, las humanísticas. Eh, Era una universidad muy pequeña. Éramos dos grupos por grado, pero grupos de 20 personas. Habían dos primeros, dos segundos, en fin. Pero el cuento con el grupo de nosotros fue que el primer año hubo una barrida total. Y entonces ya segundo año no pasó sino un grupo. Por eso hicimos historia en bolivariana. Porque éramos solamente segundo, un tercero. Eh, Cuando terminamos, todo el mundo descansó. Uf, siquiera fueron estos. Nadie nos quería. Un grupo muy bueno, gente muy especial, muy trabajadora, pero problemáticos, de esos que preguntan en clase, se oponen a lo que dice el profesor. Eh, Descansaron cuando nos fuimos. Compañeros que usted recuerde de la época, de grados similares o compañeros de salón. A ver, es que teníamos una ventaja muy grande. Como era una facultad tan pequeña, todos nos conocíamos con todos. Y abajo había una cafetería de 2 pisos. Y abajo había una cafetería, la famosa cafetería de Ángel. Una cosa pequeña, pero allá se metía toda la facultad en las horas pico. Las 8 de la mañana, eso no cabía un alma. Y uno conocía una playa de abogados. Cuando uno entraba a primero, conocía a todos los que iban hasta quinto. Y cuando uno estaba en quinto, conocía a todos los que estaban en primero. Entonces uno conocía 8 o 9 generaciones de abogados de Bolivariana. A nosotros nos tocaron muchas personas. Yo no sé, estaba por ejemplo Sergio Mora, el primo de Álvaro Mora, estuvo Luis Echeverry, eh, asesor de presidencia. En el salón nuestro, gente como Julio González, que era concejal, Santiago Vélez Penagos, otro compañero bastante valioso, uno que perdimos con la iglesia, José Julián Taborda. Digo que perdimos con la iglesia porque se fue inicialmente de abad y ahora no solamente es monje, sino también es sacerdote. Está en Italia. Eh, Tuvimos a Amparo Fonseca, que era notaria, Beatriz Ramírez, que era juez del circuito civil. Es decir, una serie de compañeros muy, terminaron en un ejercicio profesional muy valioso. Y en los profesores tuvimos gente como Jaime Arrula. Jaime Arrula fue profesor nuestro, Luis Fernando Álvarez, Javier Tamayo, Carlos Jaramillo, obviamente. Entonces, era mucha camaradería, porque les repito, era una facultad muy pequeña y las relaciones eran muy intensas, muy, con un agravante. Nosotros teníamos horario de mañana y tarde. Entonces las clases eran de 6 a 10 de la mañana y de 5 a 8 de la noche.
Entonces uno pasaba todo el día en la universidad. Entiendo que era normal estudiar los sábados. Sí, a las 6 de la mañana. ¿Cómo le parece? ¿Hasta No, mediodía o...? hasta mediodía. Yo no sé por qué teníamos una carga académica tan pesada. Como le digo, clases hasta las 10 de la mañana, de 5 a 8 y muchas veces los sábados. Bueno, toda la vida se ha dicho que es raro la vocación, encontrar la vocación de penalista en la UPB, pero ha habido penalistas como usted reconocidos. ¿De dónde sale esa vocación suya? ¿Qué lo Bueno, llevó a ejercer el derecho penal? yo le voy a decir dos cosas. La primera, yo resolví ser abogado desde que tenía 15 años. Estaba en bachillerato. Me pareció que era lo que yo debía estudiar. Y cuando llegué a segundo año, tuve el placer de conocer al doctor Gustavo Peláez Vargas, que había sido incluso profesor de todos estos profesores que le acabo de denunciar. Y el doctor Peláez, una persona que lo invitaba a uno a estudiar esas disciplinas. Y para acabar de ajustar, cuando pasé a tercero, me encuentro con Carlos Jaramillo. Entonces, ya fue un enamoramiento con la materia, porque había tenido unos profesores de lujo. En esa época, como dice usted, uno decir que era abogado penalista bolivariana era, pues poca gente lo creía. Bolivariana no producía penalistas. El campo era para civilistas fundamentalmente. Y a uno le decían que si iba a estudiar penal, tenía que irse para la Medellín. Sin embargo, pues poco a poco se ha ido abriendo ese espacio y hoy en día, pues, no solamente hay muchas personas dedicadas al penal, egresadas de Bolivariana, sino que hay profesores muy importantes y, por ejemplo, ahora que tenemos la especialización, eso le da una posibilidad que no teníamos en su época a los que les gusta el penal para trabajarlo en la universidad. La universidad no tenía esa tendencia al penal, era más hacia el civil. Pues ya a uno le gustaba el penal, no tenía forma, por ejemplo, de pensar en una especialización. Hoy sí la tiene. Muy bien. Profesor, usted hablaba del profesor Carlos Jaramillo, quienes tuvimos la fortuna de conocerlo. Tenemos historias, anécdotas con él. Disfrutamos de su inteligencia, de su elegancia. Ahora que ya cumplió 7 años de fallecido nuestro profesor Carlos, recordémoslo un poco, anécdotas, enseñanzas. Hombre, perdóname, el doctor Carlos es una institución. No digo era, es una institución. Los que tuvimos el placer y el gusto de tratar con él, todavía seguimos hablando de él en presente. En esta oficina lo adoran, porque él venía mucho aquí. Hay una foto, el último trabajo que hizo con nosotros fue una demanda de casación. Y hay una foto del hijo mío muy orgulloso, fumando pipa con Carlos. Y todavía pues tiene esa foto como un trofeo. Entonces para nosotros, pues obvio, la ausencia se siente. Pero nos dejó con muchas cosas. Yo le contaba a usted ahora cuando me metió a hacer la maestría y me dejó metido. Un día llegó a mi oficina muy preocupado. Eso fue antes del año 2000. Que porque para poder dictar clase, para ser profesor después del año 2000, se necesitaba tener un posgrado. Y entonces le dije yo, pues hombre, yo entiendo que en la autónoma hay unos posgrados, pero no, Molina, no sirve especialización, tiene que ser maestría. Pues me puse a averiguar todo el tema y apareció la del externado. Era una maestría, pues ahora decir en Bogotá, que uno viajaba una vez al mes, 4 días, y pues los 2 años de académicos más la preparación de la tesis. Hicimos todas las vueltas, yo me encargué de conseguirle toda la documentación, todo lo que había que hacer, la matrícula, lo matriculé, listos. Cuando había que ir a la entrevista, no apareció. No, mi Molina, no te preocupes, que yo me encargo de eso, déjate.
Pues el primer día de clase tampoco apareció, nunca apareció. Me tocó hacer la maestría solo. Me dejó metido en el externado. Después me decía, oh, qué bueno estar con vos. ¿Quién me hizo meter? Esas eran las cosas de Carlos. Carlos era, pues es que yo no sé, no hablar de Carlos se vuelve cansón, pero era una parsimonia, una elegancia, un señorío. No se gastaba afán por nada ni para nada. Él vivía en esa burbuja de confort que es bolivariana. Y de ahí no quería salir. Por eso me dejó en la maestría metido en Bogotá. Y no le gustaba montar en avión. A ver, Carlos, es que mire, Carlos era un sibarita. Si alguien sabía vivir, bueno, era Carlos. Carlos tenía un cuento muy bueno para contarle lo del avión. Él llegaba y decía que los sobres no se abrían sino los miércoles. ¿Perdón? Sí, sobres no se abren sino los miércoles. Más y Carlos. Lunes venimos de fin de semana, estamos muy ofuscados. Martes no se nos ha pasado. Miércoles, bueno, ya se abren los sobres. Jueves ya viene el fin de semana, nos estamos preparando. Viernes ya acabó la semana. Carlos, y si cae festivo, se quedó para la semana entrante. No se abrió esta semana, la semana entrante vemos. Eso para contarle que teníamos procesos en Bogotá y uno le decía, Molina, hay que ir a sacar copias. Carlos, mandemos un abogado junior que vaya y saque copias. No, Molina, eso así no puede ser. ¿Qué quiere? Que vayamos los dos. Nos vamos, desayunamos, saludamos al fiscal, sacamos las copias, nos vamos a almorzar, compramos pipas, vamos a la librería, miramos ropa. Esa era una sacada de copias de Carlos Aramillo en Bogotá. Solo volvía paseo. Decía, Carlos, pero es que no tenemos tiempo. Molina, tenemos que tener tiempo. Un viaje a sacar copias era suceso. Como le digo, había que ir a mirar pipas. Claro, a mí no era que me chocara mucho mirar las pipas. Pero ese no era el viaje, pues él lo volvía así. Un personaje, el doctor Carlos. Lo recordamos con mucho cariño. Profesor, hemos conocido varias facetas profesionales suyas, como docente, como tratadista, como litigante. Cuéntenos un poco de experiencias alrededor de estos roles. Bueno, esa era una de las cosas que a Aramillo que no le gustaba de mí, que yo escribía mucho. Decía, Molina, no escribas tanto, Carlos, pues que yo me entretengo. Para mí escribir ha sido un placer, me parece, la verdad, entretenido. Ahora estoy tratando de revisar el libro de administración pública, muy difícil porque es un tomo muy grande y uno tiene una responsabilidad muy grande. Le cuento un paréntesis en eso de los libros. Una vez me llamó un señor de Quibdó. Me dice, le habla Juan Pérez. Bueno, Mosquera. El señor, qué gusto. Vea, doctor, yo lo estoy llamando porque estoy en la cárcel por culpa suya. ¿Perdón? Sí, es que yo estoy en la cárcel por culpa suya, yo necesito que usted me saque. Qué pena, señor, pues que yo no lo conozco. Así que está en la cárcel por culpa mía. Sí, es que el fiscal utilizó el libro suyo para meterme a la cárcel. Entonces yo necesito que usted barate eso que dijo el fiscal, por eso necesito que venga y me defienda. Yo lo que le quiero mostrar es la responsabilidad con la que termina uno. Uno escribe lo que sea, un artículo, un ensayo, y uno lo hace, discúlpeme, en abstracto, pensando en que se está entreteniendo, que está haciendo un aporte académico, y uno no sabe eso a dónde va a dar. Y eso termina en XY parte, donde va a resolver casos y temas concretos. Entonces yo empecé a escribir, pues hombre, organizando las notas de clase. Yo empecé dictando criminología en bolivariana en el año 86. Alcancé a ser profesor de muchos de los que han sido mis compañeros. Yo salí en el año 83
Como le digo, no conocía un montón de gente que venía atrás. Y en el año 86, entre Carlos Jaramillo y William Yarse, que era el decano en esa época, me invitaron a manejar la cátedra de criminología. Entonces yo empecé a trabajar esa materia. Yo no veía el problema porque los estudiantes entendían que uno estaba dictando. ¿Cómo digo? Repita la idea. Yo, así no podemos. Venga, más bien yo saco unas notas, tengan las notas y vengan, conversemos. Así fue que empecé a escribir. El primer libro fue el de criminología y así fue pasando con los demás libros. Las notas de clase uno las va organizando, las va perfeccionando, las va complementando y eso termina en un libro. Primero usted tiene lo mismo, la manía de dictar clase. Eso es, ¿qué le digo? Una enfermedad. Uno lo hace, sí, por deporte. ¿Y a usted le gusta temprano? Es que no puedo decir más ahora. 6 de la mañana. Doctor, vea, yo amanezco bruto y a medida que pasa el día cada vez soy más bruto. De tal manera que a las 6 de la tarde soy el ejemplo perfecto de la inimputabilidad. Ni oigo, ni veo, ni entiendo. Yo admiro a los profesores o los abogados que salen de la oficina a las 5 de la tarde a dictar clase a las 6. Para mí eso es un imposible. Yo a las 6 me quiero ir para mi casa. Me parecen muy valientes, muy fuertes. Esos profesores que después de trabajar todo el día, como jueces, como magistrados, como litigantes, van y rematan la jornada dictando clases. Yo no soy capaz. En cambio, uno se levanta fresquito, dicta su clase de 6 a 8 y se viene para la oficina y trabaja todo el día. Por eso mi clase es a las 6. ¿Qué cátedras ha impartido en sus años de docente? Yo empecé, como le dije, dictando criminología. Sí. Después me invitaron de la Medellín, cosa que ofendió mucho a Jaramillo, para seguir con el tema de Carlos. Porque me decía, me pasó como la vecina. Así, hombre, me robó la empleada del servicio. Porque me invitaron a dictar clases en la Medellín, que fue a dictar los penales especiales, 1 y 2. Pues yo estaba muy cómodo con mi cátedra de criminología, pero ya lo del penal especial 1 y 2 era un desafío distinto. Entonces después me fui a dictar penal especial. Eso me llevó a publicar varios libros en materia de penal especial, delitos contra la vida, contra el patrimonio, contra la administración pública. Y pues llevó a que me invitaran a muchos posgrados por todo el país. Y después ya me invitaron a dictar teoría del delito, que es lo que estoy dictando ahora. Desde el año 2005, creo, más o menos, el doctor Álvaro Vargas me invitó. Él en ese momento estaba decano en el CES. Álvaro es el papá de Renato Vargas, otro personaje. ¿Renato o Álvaro? Los dos, pero más el papá. Sí, el papá es un lujo. Es un caballero. Me invitó a dictar teoría del delito en el CES y ahí empecé, que terminó también siendo un libro. Entonces, a ver, es porque uno las notas de clase las va organizando. Yo tengo un método que para los estudiantes, sobre todo al principio, les da muy duro. Muy. Pero al final se dan cuenta que el esfuerzo valió la pena. Yo hice unos cursos en Harvard, aprovechando pandemia, para algo tenía que servir la pandemia. Y el método que se utiliza en esas clases es el del aula invertida. ¿Qué significa eso? Eso significa que el estudiante tiene que traer la clase preparada. O sea, no es el profesor que se para o se sienta, para los efectos da lo mismo, a hablar y a pontificar. No. El método de Harvard es distinto. Usted tiene un texto, usted lo estudia y lo trae a la clase. Y lo que hacemos en la clase es discutir eso que usted ya estudió. Entonces fíjense que es un tema, como he dicho, una presentación muy diferente. Al estudiante le da muy duro, insisto, al principio, sobre todo porque no está acostumbrado a ese método. Nosotros en la Facultad de Derecho todavía utilizamos
tablero y eso pues cuando utilizamos el tablero. Y a eso nos limitamos, a hablar, hablar, hablar. De hecho, este fin de semana que estuve en la especialización por una invitación muy gentil que me cursaron, llegaron sin código. Sí, ¿cómo estudian Derecho Penal sin código? O en el computador. Pero perdónenme, sin código. Ah, porque es que como es simple teoría, y eso es lo que no es cierto. Ya va viendo. Entonces, si tienen unas notas, estúdienlas. Que yo vengo aquí es como coordinador de una discusión para aclarar dudas, para organizar el discurso, la clase es totalmente distinta. ¿Cierto? 1, 2. El método se basa en la construcción de pensamiento. A mis alumnos les llama mucho la atención, eso lo puede preguntar a cualquiera de los alumnos míos. Yo en la primera clase les digo, vea, que van a necesitar varias cosas. 1, Código Penal y Código de Procedimiento Penal debidamente actualizado. Desafortunadamente la ley penal en Colombia es absolutamente desechable. Tiene más vocación de permanencia un CLINES. Código que servía el semestre pasado, este no sirve. Código Penal y Código de Procedimiento Penal debidamente actualizado. 2, calculadora. Esa misma cara me hacen ellos. Calculadora. ¿Para qué calculadora? Porque vamos a aprender a tasar penas. Y los abogados son muy brutos. Y 2 y 2 nos da 22. Esto es para sumar, restar, multiplicar, dividir. Pero como yo sé que muchos están estudiando Derecho, porque no les gustan las matemáticas, necesitamos calculadora. Y 3, Dolex. Dolex. Que lo mismo me dicen ellos. Este señor sí se le zafó. Dolex. No, profe. Ahí sí. ¿Dolex para qué? Porque van a estrenar el cerebro. Y eso da mucho dolor de cabeza al principio. Le quiero advertir que funciona. Más de uno dice, doctor, hoy necesitamos Dolex. Sí, doctor. Porque es que nosotros en Derecho tenemos una tendencia a memorizar. Y usted mejor que yo sabe que no sirve para nada. Que el conocimiento se construye sobre la base del pensamiento. Y de lo que se trata es de articular conceptos. Por manera que usted me puede cambiar la ley penal las veces que quiera, me puede cambiar el código las veces que quiera, que si yo sé articular conceptos, déjeme que yo le interprete ese código. ¿Ve? Y para acabar de ajustar, aparte del conocimiento basado en pensamiento, utilizo otra técnica, no me la inventé yo, método de Harvard, estoy copiando, y es el trabajo de situaciones concretas. Estudio de caso. Sobre la base de sentencias. Entonces se diseña un protocolo de lectura de sentencias, perdóneme, en un tema que si usted observa, cada vez se maneja más. Hechos jurídicamente relevantes, planteamiento del problema jurídico, identificación de la argumentación, ratio decidendi obiter dicta, solución del problema jurídico y evaluación crítica de la sentencia, y más que de la sentencia, de la solución al problema jurídico. Al principio eso les da durísimo. La primera sentencia que leen es una sentencia del caso Mapiripán. Les da muy duro, primero es una sentencia de la Corte Constitucional. Usted sabe que las sentencias de la Corte Constitucional son muy extensas. Pero lo segundo es que la Corte maneja un caso muy complicado ahí. Para una persona que nunca ha leído una sentencia, pues esa lo impacta. Pero ríase que al final del semestre les dicen que leer una sentencia de 80 páginas y lo hacen mientras cambia la luz del semáforo. Ya aprendieron. Al principio es durísimo. Ese es un error. Doctor, vamos a desatrasar el protocolo de lectura. No, es que el protocolo se necesita para la clase de hoy. No es para que me haga dentro de 3 meses lo que había para la clase.
Es que el protocolo de lectura se necesita hoy, ¿cierto? Entonces mire usted que es un método donde están bombardeados por toda parte. Al final, Felices. pero es que dicen, no, hombre, doctor, ya nos ponen una sentencia y ya uno sabe identificar el problema, cuál fue la argumentación, qué es lo importante aquí, qué es paisaje. Pero para eso hay que hacerlo, ¿cierto? Es un camino que se va recorriendo a lo largo del semestre. Tristeza mía, que cuando ya son interlocutores válidos, dejan de ser mis alumnos. Es la única falla. Cuando ya están volando, solos, ya conocen los conceptos, se acabó el semestre. Es la única falla, pero de resto, delicioso. Por eso dicto clase. Yo dicto clase por dos razones. La primera, porque soy creyente y creo que hay que predicar el evangelio. Frase que también tiene Álvaro Vargas, dicha sea de paso. Pero la segunda, porque me siento como esa persona que trabaja con barro y lo vuelve un jarrón. Uno coge a un estudiante al principio del semestre y hablan unas cosas, dicen unas cosas. Y uno los deja, pues. Si nunca han visto, alguna vez lo hizo. no, pues que si no coge una noción de penal, porque las van a tener. Pero ya a esta altura del semestre, llevamos 3 meses, ya les digo, esa pregunta no la contesto. ¿Por qué, doctor? Porque usted tiene todos los elementos para contestar. Yo no sé quién me ayuda a contestar. Entre los mismos compañeros se lo explica. Si no es la misma persona que preguntó, la que se contesta. Yo les digo, la materia es acumulativa, evolutiva y circular. Es acumulativa porque lo que vimos ayer lo necesitamos mañana. Es evolutiva porque no nos vamos a caer en el mismo punto, vamos avanzando. Pero es circular porque damos toda la vuelta por la teoría del delito. Y donde empezamos, terminamos. Damos la vuelta. Entonces ahí es donde le digo, cuando uno los coge y los vuelve ese jarrón maravilloso, reluciente, se me acabó la materia y se me fue. Es la única falla que tengo. ¿Usted se detiene en el estudio de todos los esquemas del delito? Así que hay que empezar por ahí. Hay que empezar por ahí, eso es Esa duro. es la famosa segunda clase. Así la llamo. La famosa segunda clase. Y cuando estoy en la primera, que hago la instalación, les anuncio que esa es la clase más importante del semestre, donde explicamos todos los esquemas dogmáticos, adicionándolo con el funcionalismo. Muy complejo ese tema. ¿Qué cosa? El esquema, los esquemas del delito. Pues se lo voy a poner de esta manera. Si se lo pregunto a uno de mis estudiantes, se lo va a explicar con lujo de detalles. ¿Por qué? Pues no porque yo se los enseñe, sino que ellos mismos lo construyen. A ver, doctor, es que no es el conocimiento que usted se metió en la cabeza para recitar en el examen. No, es cuando usted explica el concepto que entendió. La noción que tiene usted en la mente, que asimiló. Luego explicar lo que usted tiene en la cabeza no es difícil. Es difícil cuando usted le dan una información. Digamos que en la segunda clase construimos un cuadro sobre la base de que ellos previamente estudiaron el tema. Es que ese es el punto. Yo les entrego un documento allí sobre los esquemas y en el tablero vamos construyendo el cuadrito. Le quiero advertir que también manejamos PowerPoint para unas proyecciones y eso puede estar allí, pero es que se construye con la intervención de los estudiantes. Entonces son ellos mismos los que van diciendo, ejemplo, ¿cuál era el concepto de acción para los clásicos? Marcela. Ah, doctor, era un concepto naturalístico. Juan, ¿eso qué quiere decir? ¿Y cuál es la diferencia, Rodrigo, con el concepto de los neoclásicos? Y ese era el concepto, Guillermo, que manejaba el finalismo. Es que ellos son los que construyen el cuadro. Yo lo que hago es apuntar. Por manera que cuando termina el cuadro y el tablero termina lleno, lo hicieron ellos. Luego, para ellos explicar eso después, no es problema. Sobra decir que hubo un estudiante que no fue, que hay el estudiante que no le interesa.
pues como todo en la vida, ¿cierto? Pero ellos están contando lo que hicieron. A mí me gusta mucho, para mí es un orgullo, y yo lo digo, cuando ya el semestre va avanzando, ellos mismos traen los casos de la prensa. Yo les he dicho que el problema del derecho penal es que, a diferencia del civil, cuando dicen Ticio le dice a Cayo, no, usted abre el periódico y ahí está el ejemplo en materia penal, ¿o no? Yo no me estoy tampoco pues jactando de eso. Usted abre el periódico, ahí están las noticias, y en las noticias está el caso. Lleve ese caso a la clase. Entonces, discúlpeme el ejemplo. Hoy el tema fue error de tipo. Perfecto. Doctor, dígame, hija, ese no es el caso del gringo que cogieron en el hotel del poblado, que si explicara esto y dijera aquello, y se arman las discusiones. Yo me quedo calladito a un lado. Se arman las discusiones que, mejor dicho, no le falta sino irse a los puños. Eso grita la una, opina el otro, aquel dice que es dolo eventual, el otro dice que eso es una culpa con representación, el otro dice cómo se le ocurre hablar. Y les digo, ya se oyen ustedes mismos. Ven la terminología que manejan, ven las discusiones que plantean. Eso es muy emocionante, por lo menos para mí es muy emocionante. Por eso voy a dictar clase a las 6 de la mañana. Qué bonito, qué bonito. Bueno, el Carlos Mario litigante. A usted le tocó litigar ante jurados. ¿Cómo le parece? Le tocó ley 600, ley 906. Mucho antes de eso. A mí me tocó el decreto 409 del 71. Usted no sabe de qué estamos hablando. No, y después el decreto 050 del 87. No, y después la ley segunda del 82. No. Pero yo le voy a contar eso. Aparte de estos profesores que le dije, de Gustavo Peláez Vargas y de Carlos, tuvimos un tercero, Germán Botero Isman. Botero Isman era el profesor de procesal. Y en ese momento él era fiscal. Pero en esa época fiscal era Ministerio Público. En esa época, estoy hablando de la Constitución del 86, sobra decir, no existía la Fiscalía General de la Nación. Y el doctor Botero Isman era, llamémoslo pues así, procurador. Procurador, lo mismo que es procuraduría hoy. Yo terminé la carrera, era egresado, me fui para donde la oficina acá en el Palacio Nacional. Hombre, Carlos Mario, ¿qué haces por aquí? Dijo, hombre, doctor, vengo a pedirle un favor. Pues, hombre, si quieres me dejas tu hoja de vida y vemos a ver qué puede hacer. No, yo a eso no vengo. Pues contamos, pues a ver. Le dije, venga, yo tengo un problema y es que a mí me gusta ejercer en penal. Pero no sé ejercer en penal porque no tengo experiencia. Y no tengo experiencia porque no ejerzo. Esto hay que romperlo. ¿Qué estás proponiendo? ¿Por qué no me ayuda a que me den casos de oficio? A eso vine. Yo, ¿cómo? Sí, que me nombren defensor de oficio. No, yo nunca había oído eso. Me pareció una vocación rara. No, porque un abogado fuera a ofrecerse defensor de oficio. Ahí le da un infarto. Me llevó al juzgado 15 superior. El juez era Mario Salazar Marín. Mario después fue magistrado del tribunal, procurador delegado ante la corte, fue director del Instituto de Estudios Criminológicos de la Universidad de Medellín. Pero en ese momento Mario era un muchachito. Si yo tenía 20 años, Mario no tenía 30. Y ya era juez superior. Tipo muy valioso. Botero Isman me lleva allá y le dice a Mario, le dice, hombre, ¿cómo le pasa, doctor Mario? Que aquí viene el doctor Molina a que le den procesos de oficio. Casi le da un infarto a ese juez. ¿A qué? Que a que le den procesos de oficio. ¿Y eso cuándo se ha visto? Pero no me interesa. ¡Marta! Toda esa fila. Oiga, doctor. ¿Para qué estamos? Al fin encontraron con quién desencuesarse. Si van a perder esa oportunidad, suáquete. Me empacaron por 15 defensas de oficio.
con jurado. Yo pues le digo, entiéndame que las salas de audiencia de esa época, como las de las películas, enormes. Yo no sé si usted ha ido al Palacio de Justicia, no creo, porque no tiene nada que ir a hacer allá. No, pero eso eran salas de 15 o 20 metros de hondo por 15 o 20 metros de ancho y por 3 o 4 metros de altura. A grito pelado, no era con micrófono. Y uno aquí y el jurado de conciencia a los 10 metros. Por manera que eso era... Entonces imagínense, yo tenía 23 años o algo así. Llegar al jurado de conciencia con un pulso así como para aprender a tocar baracas, pues muerto del susto. Pues fue una experiencia muy interesante. La verdad, si no lo hubiera hecho, nunca hubiera empezado. Precisamente por eso. No se aprende sino haciendo. Sí, señor, la experiencia. No, pero haciendo. Haciendo. Es que perdóneme, usted me pregunta, ¿qué tiene uno que hacer para ejercer en penal? Eso, ejercer. Ir a quemarse. Yo tengo abogados aquí en esta oficina que se empanican ir a pedir algo ante un juez. Vean, anda a pedir un levantamiento de medidas cautelares. Eso parecen gelatinas. Pues yo, ¿cómo va a aprender si no lo hace? Yo le puedo dar toda la teoría que usted quiera. Pero si usted no va y lo hace, nunca va a aprender. Ay, puede que se gane un regaño. Ponga eso en el presupuesto. Ah, pero doctor, yo se la cambio a usted. ¿Usted entró muerto de la risa el primer día que fue a dictar clase? No. Todos entramos muertos del susto. Y con el pánico de qué irán a hacer los estudiantes, cómo se irán a burlar de mí, cómo me irán a bombardear. Y yo le voy a hacer una apuesta. Que las mejores clases que usted dictó en su vida fueron las primeras. Porque usted las preparaba. Usted hacía guía, ¿cómo se dice? Índice. Hoy en día usted entra y usted ya sabe qué está hablando, es que usted tiene, dice. Pero es que la difícil era esa. ¿Y cómo aprendió? Le pueden haber dado todos los discursos en materia de propedéutica, de didáctica. Eso se aprende haciendo. Con el temor al regaño. Hay jueces muy regañones, claro. Pues usted no se expone ante el juez que lo regañe. ¿Eso todavía lo regaña? No mucho. ¿Cuántos años lleva ejerciendo? Doctor, yo salí en el año 83, me gradué en el año 84, pero desde que egresé en enero del 83 pusimos oficina con el hoy conocido como hermano Anselmo, en esa época se llamaba José Julián Taborda Parra, gran abogado en materia civil. Trabajó mucho con el doctor Javier Tamayo, un abogado de lujo, con el que compartíamos oficina, y un día me dijo: Carlos Mario, yo me voy. Dime, ¿qué te pasó? ¿Qué te chocó? Yo no me voy de monje. Y yo, ¿dónde te diste el golpe en la cabeza, hombre? ¿Qué pasó? Y se fue de monje. Ya me quedé yo solo. Fue cuando nació mi hija, y esto ya dejé de ejercer yo y pasó a ser Molina Díaz. La firma está cumpliendo 30 años ahora. 30 años. Con base en ese tiempo, en sus experiencias, consejos, recomendaciones para las nuevas generaciones, para los que están estudiando Derecho. No, mire, yo creo que ya le di varias. Una, yo soy absolutamente respetuoso y leal. Y me parece que el hecho de que usted y yo seamos contrapartes no quiere decir que seamos enemigos. Yo no sé dónde surgió esa teoría. Le voy a proponer un ejemplo. Con Álvaro Vargas hemos sido contrapartes. Tuvimos un caso por allá. Doctor, nos dimos hasta con el balde. Era a mí, yo a él. Pero hasta con el balde. Terminada la audiencia, nos fuimos abrazados a despedirnos de la juez.
La señora juez se quedó mirando, ¿esto qué les pasó? Pero así pues, con nosotros. Pero no acaban de tener a pelear. Momentico. Es una discusión profesional, cada uno en su rol y defendiendo su caso. Pero de aquí no vamos a ir a almorzar juntos. Es más, está invitada, quiere ir. Yo no sé quién dijo que porque somos contrapartes somos enemigos. Entonces, lo primero, yo no creo en esa distinción. Usted y yo nos hemos sentado hoy aquí a conversar. Mañana usted es el magistrado, yo soy el defensor, porque tenemos que... O usted es el fiscal y yo el defensor, porque no nos podemos hablar. Si hemos sido amigos todo el tiempo, ¿qué se opone? Punto número 1, yo protesto frente a esa actitud. Creo que la camaradería tiene que imperar. 1, 2, el respeto. Yo sí creo en el respeto e insisto en el respeto de la dignidad humana. Y el tercero, hombre, no tener temor al no, al fracaso. Todos tenemos derecho a fracasar. Independientemente de la mesura, independientemente del respeto, y también está eso, el no tener el miedo al no, que me van a regañar. Pues si dije una tontería, que me regañen, pero ya sé para no volver a decir la tontería la próxima vez. A ver, desafortunadamente es un proceso de aprendizaje. ¿Quién nació sabido? Usted me dijo, ahora, ¿usted también hizo eso? Pues claro. Todos nacimos cometiendo errores. Yo no estoy aplaudiendo los errores. Pero digo, es que no podemos tener temor a no meternos. Yo no puedo aprender a nadar leyendo un libro. Para yo aprender a nadar me tengo que meter a la piscina. Por muchas clases teóricas que tome, no aprendo a nadar si no me meto a la piscina. Eso es lo que estoy diciendo. Si quiere aprender a lo que sea, porque yo lo miro de manera transversal, como juez, como defensor, como fiscal, como ministerio público, se tiene que meter. Y más que meter, comprometer. Eso siempre es fundamental. Si no tenemos compromiso, no tenemos nada. Por eso toca con la vocación, de lo que hablaba usted al principio. Si no hay vocación, no siga por ahí. Muy bien, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias, profesor, por su tiempo, por sus historias, sus consejos. Un saludo especial a todos los que nos siguen en este podcast. Un episodio más, esta vez con un abogado penalista muy prestigioso, a mi juicio y al juicio de muchos. Y nos veremos luego en otro episodio. Feliz día.